Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 1 correspondiente al capítulo 5 sobre cuadros estadísticos del libro Elementos de Estadística Descriptiva. Para poder entrar a la formulación o elaboración de cuadros estadísticos, primero tenemos que tener claro que en algunas ocasiones debemos elaborar o hacer categorías de las variables que tenemos que presentar en un cuadro. Estas categorías son agrupaciones o clasificaciones de los datos de las variables que deben cumplir con los siguientes criterios. Las categorías deben ser excluyentes, o sea, no pueden pertenecer a más de una categoría los datos. Si, por ejemplo, estamos haciendo agrupaciones de la variable edad, hicimos una categoría que iba de 15 a 25 años y otra de 25 a 30, si llega una persona o tenemos que clasificar a una persona con 25 años en alguna de esas dos categorías, no vamos a saber en cuál ponerla porque tenemos el valor de 25 incluido en dos categorías. Entonces, a eso nos referimos en que debe ser excluyentes. No puede haber ningún tipo de ambigüedad o de duda a la hora de clasificar los datos en categorías. Deben ser exhaustivas en el sentido de que todos los datos que estamos clasificando deben tener una categoría en la cual asignarse. Pertinentes en que las categorías deben ser referidas a la descripción de la variable del estudio. Por ejemplo, si estamos viendo pesos de los estudiantes, no podemos meter pesos y además de eso tallas o edades en un mismo cuadro. Las otras consideraciones que debemos de tener es que las categorías, las variables, deben analizarse el tipo de variable que tenemos para hacer las agrupaciones. Podemos tener series cuantitativas donde las clasificaciones de una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Decimos que una variable es cuantitativa discreta cuando entre un valor y otro, en un intervalo, no pueden haber valores intermedios, solo puede tomar valores enteros, o 1, o 2, o 3, o 4. Digamos, número de cursos matriculados por los estudiantes, no pueden haber medios cursos, solo 1, 2, 3 o 4 cursos. Mientras que una variable es cuantitativa continua, cuando entre uno y otro valor de un intervalo pueden haber una serie, puede tomar esa variable una serie de valores. Por ejemplo, el peso, entre 60 y 61 kilos puede ser 60.3, 60.5, 60.59, etcétera. Entre 60 y 61 puede tomar una serie de valores. Entonces, eso es una cuantitativa continua. Luego tenemos variables cualitativas, que también se les llama de atributo. Eso es cuando se refieren a las cualidades del elemento de estudio. La población femenina de 15 años o más según estado conyugal, puede ser el lugar de residencia, podríamos estar hablando en variables cualitativas, el color de los pelos, de si tiene o no internet, de si usa o no, si tiene o no teléfono celular, etc. Luego tenemos series cronológicas o de tiempo, que son series usadas en estudios para ver la evolución histórica de un fenómeno, como por ejemplo el número de graduados en la universidad por año. Entonces vamos a tener una serie completa de personas que han sido graduadas en el transcurso del año. Los precios por mes y por año, eso también podemos construir una serie cronológica. Y luego tenemos los que son series geográficas, que son clasificaciones o series cualitativas según característica geográfica. La población costarricense según provincia de Heredia, es un ejemplo. Entonces aquí hacemos clasificaciones por cantones, por provincias, por países.
Para construir un cuadro y también para presentar más bien algunos datos estadísticos, podemos hacerlo de manera textual, o sea, mientras que vamos escribiendo en un documento, elaborando un informe, podemos ir anotando algunas cifras dentro de los comentarios que estamos escribiendo y permite explicar mejor, pero no puede incluirse mucha información, porque de lo contrario se convierte en una lectura muy pesada para el lector. Puede ser de manera semitabular, que esto incluye principalmente texto y alguna información en una tabla pequeñita que tenga 3, 4 datos y luego continúa con texto. Eso es una presentación semitabular. O bien a través de tablas o cuadros que ya implican una ordenación sistemática de la información en filas y en columnas. Y a través de gráficos, que es una forma visual de presentar la información con el objetivo de resaltar aspectos importantes. El cuadro debe comunicar claramente y explicarse por sí mismo para facilitar la interpretación de los datos. Vamos a ver las partes que tiene el cuadro y los cuidados que hay que tener en cada una de ellas. Con respecto al título, este debe ser corto, claro, en forma de pirámide invertida y debe responder a ¿qué son los datos? O sea, ¿cuál es la característica principal de esos datos que yo estoy agrupando o presentando en ese cuadro? ¿Cómo? O sea, orden en que se muestra la información. Se usa siempre la variable, palabra por para variables que aparecen en el encabezado y según para las variables que aparecen en la columna matriz. Luego, ¿dónde? O sea, el lugar donde se corresponden los datos puede ir al inicio del título. ¿Cuándo? O sea, el tiempo al que se hace referencia a la información. Eso también debe aparecer en el título. La columna matriz es la columna principal del cuadro y los encabezados corresponden a la clasificación que tienen los datos. Deben ser claros y que todos los podamos entender. El contenido es lo que aparece en la parte central del cuadro, que pueden haber datos en valores absolutos o en porcentajes. La fuente, siempre todo cuadro o gráfico que veremos más adelante debe tener una fuente y decir de dónde fueron tomados esos datos, cuál es el autor, el título, la institución, el lugar o el año donde fueron generados. La nota preliminar o introductoria se refiere a información general del cuadro y se pone en pequeño luego del título. Esto se utiliza para poner las unidades de medida o para llamar la atención de alguna consideración. Y la nota al pie es para aclarar alguna información importante del cuadro. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería la estructura del cuadro y tal y como decíamos, tenemos un título que debe responderme a estas preguntas: ¿qué son los datos? ¿Dónde se recogieron? ¿Cómo se clasifican y cuándo? El encabezado, que es una de las clasificaciones de los datos. El cuerpo o el contenido en valores absolutos o porcentajes. La columna matriz es lo que aparece aquí, que es la principal clasificación de los datos. Tenemos la fuente con autor, título, institución y lugar. Veamos este ejemplo. Costa Rica. Algunos indicadores demográficos y sociodemográficos según Costa Rica. Aquí estamos diciendo dónde es, qué es y cómo están clasificados, o sea, según Costa Rica. Recordemos que el según se utiliza para la clasificación principal, que es la que aparece en la columna matriz, o sea, según provincia. Año 1963. Tenemos esta nota introductoria, datos recolectados en el censo. Tenemos aquí notas al pie, aclaratorias, que dice área, que tiene 1, son datos, están en kilómetros cuadrados. Aquí vemos un asterisco que también llama la atención, no se incluyen los datos en territorios marítimos. Y tenemos una fuente,
Censo de Población 1963. Dirección General de Estadística y Censo, San José, Costa Rica, 1970. Tenemos una variable, como la vimos hace un rato, geográfica, donde tenemos un ordenamiento aquí de las provincias de acuerdo a la organización territorial que tiene Mideplan. El área, la cantidad de habitantes en cada una de ellas, el porcentaje de habitantes por provincia y los habitantes por kilómetros cuadrados, que como lo vimos en la presentación de la tutoría de números relativos, esto es la densidad de población. Otra cosa aquí importante que podemos ver de este cuadro es que todos los datos están ordenados y alineados hacia la derecha. Si aparecen decimales, valores con decimales, debe ponerse punto en los miles y coma en los decimales o espacio en los miles, pero siempre coma en los decimales. Igual como aparece aquí, coma en los decimales. Este es otro ejemplo, Costa Rica, distribución absoluta y porcentual de habitantes por condición de alfabetización, es lo que tenemos aquí en los encabezados, según sexo, lo que está en la columna matriz. Año 1927. Fuente, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Tenemos los datos en absolutos y los datos en términos porcentuales. Hay un ordenamiento que se puede hacer a la columna matriz y a los encabezados dependiendo del tipo de variable que estamos analizando o estamos agrupando. Podemos ordenarlos alfabéticamente, de la A a la Z. Si son variables geográficas, digamos, si tengo datos de países, los puedo ordenar alfabéticamente. O cualitativas como el estado civil, entonces si es soltero, casado, viudo, divorciado, eso puedo darle un ordenamiento a esas descripciones alfabéticamente. Puedo ordenarlo por magnitud, o sea, de mayor a menor. Si son ventas por departamento, si son ventas por país, entonces tal vez ya el ordenamiento no es necesario que sea alfabéticamente por los países, sino que me interesa llamar la atención a la cantidad de ventas realizadas de un determinado producto en los países, entonces lo ordeno por ventas. Cronológico, puede ir de lo más antiguo a lo más reciente. Geográfico, según zonas más cercanas o de acuerdo al ordenamiento que tiene Mideplan de las provincias o cantones dentro de las provincias. Usual, o sea, por tradición, como la División Territorial de Costa Rica. Progresivo, es cómo se da en un progreso, si estoy presentando datos de la cantidad de niños por primer grado, segundo grado, tercer grado, ya eso es un orden lógico, progresivo que debo respetar. Numérico, cuando las categorías están numeradas, si estoy, por ejemplo, agrupando datos de edades, pues tiene que llevar en el orden de los grupos de edades, o de tamaños o de pesos. En fin, es una serie de factores que yo puedo considerar a la hora de hacer un cuadro para ordenar los datos de acuerdo a las variables, pero siempre tiene que tener algún orden que me ayude a facilitar la comprensión de la información. Veamos este ejemplo. Analice la presentación del siguiente cuadro y conteste. ¿Considera que estos datos están bien presentados? ¿Podríamos sacar rápidamente conclusiones de estos datos para informar a los accionistas de la revista? ¿Cómo puede resumirse mejor la información? Entonces, nos dan venta en dólares de la revista para los 4 trimestres. Ciudad, primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre. Entonces, ¿qué problemas podríamos ver en este cuadro? Podemos sacar rápidamente conclusiones. Digamos, si yo quiero presentarle un informe a los dueños de esta revista sobre las ventas que han tenido en los diferentes países, rápidamente aquí me va a costar, porque si
Si vemos el título, en primer lugar, aquí hay no está respondiendo a los criterios que vimos desde un inicio, porque dice venta en dólares de la revista para los 4 trimestres. Aquí en este título no se ha considerado nada de lo que tenemos en la columna matriz, ni siquiera se ha dicho que es por país y está de una manera desordenada. Nos cuesta mucho poder sacar conclusiones por país porque no están ni totalizados aquí la cantidad de ventas por país, ni hay totales por columna, ni hay un ordenamiento aquí como tal de ventas que sea importante. Sí hay un ordenamiento por ciudad, pero como es un tema de ventas, aquí lo conveniente es hacer un ordenamiento por ventas. Esto sería una propuesta de lo que sería con los mismos datos, el cuadro ordenado que facilite la interpretación y obtener información ya para toma de decisiones. Entonces el título, ventas trimestrales de la revista según ciudad de Centroamérica, en dólares y el año 2010. Entonces ya tenemos aquí las ciudades, pero en este caso vamos a ordenar ya no por alfabéticamente, sino por ventas. Entonces aquí nos queda más fácil, ordenamos de acuerdo al total, sacamos los totales y vemos aquí que en este caso Panamá tuvo una mayor cantidad de ventas, podemos calcular porcentajes y decimos que el 33,5% de las ventas se realizaron en Panamá. Si sacamos totales por columnas, podemos calcular porcentajes por trimestre. Igualmente podemos ver que el 29,2% de las ventas se concentraron en el cuarto trimestre. Y además puedo calcular porcentajes de variación por trimestres. Entonces recordemos, restamos las ventas del segundo trimestre menos el primero entre las del primero. Entonces vemos que en realidad se dio una disminución de un 3,3% en las ventas en el segundo trimestre, de un 8,5% en el segundo, pero para el cuarto trimestre más bien se dio un aumento en las ventas con respecto al tercero de un 33% que aumentó. Y en términos porcentuales vemos la participación de cada uno de los países. Entonces, con la misma información que teníamos al inicio, con solo que le demos un ordenamiento y donde podamos calcular totales, porcentajes y variaciones, porcentajes de variación, ya tenemos información mucho más útil para tomar decisiones. Y por supuesto la fuente, que en el cuadro anterior ni siquiera la fuente aparecía. Ahora, para otros detalles que también debemos considerar para la construcción de cuadros. La necesidad de destacar alguna cifra, si eso lo requerimos, entonces debemos colocarla en la esquina superior izquierda, como si por ejemplo los totales. Para comparaciones de variables se facilitan con datos absolutos y relativos o porcentajes, como vimos hace un rato. Con solo datos absolutos pues es más difícil poder interpretar la información. Mantener el tamaño y la forma del cuadro en proporciones adecuadas. En el caso del rayado, esto es optativo, pero debe dejarse abiertos los lados sin líneas horizontales en el cuerpo y se debe tener indicación de ceros y cifras faltantes. Entonces, para repasar aquí, en el caso de los rayados, como decíamos, no se utilizan las rayas horizontales en el cuerpo del cuadro, solamente para los encabezados y finales. Sí podríamos utilizar lo que son las rayas verticales. Esto sería lo que estaríamos presentando para el tema de cuadros estadísticos. Muchas gracias.